Cantamos al principio que bueno es alabar al Señor. Amén. Amén. Y si es verdaderamente bueno, ¿verdad?, alabar a Dios, al que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? El profeta Isaías escribía a Dios la grandeza, ¿verdad?, de su gloria, de su poder. Dice que Él midió las aguas, ¿verdad?, con el palmo de su mano. Y luego las junta, dice, como en el hueco de su mano, todas las aguas del mar. Así es que se imaginan la grandeza de Dios. Ni siquiera nos podemos imaginar, yo creo, la grandeza de Dios. Porque luego dice que Él junta, ¿verdad?, el polvo de la tierra con los 3 dedos. Y luego dice que corre las nubes como si estuvieran en su casa. Cuando nosotros estamos en la casa y queremos un poquito de luz, vamos y abrimos la cortina, ¿verdad?, para que entre luz. Dice que Dios extiende las nubes como las cortinas del cielo. Nuestra mente no puede comprender o nunca va a poder llegar a comprender la grandeza de nuestro Dios. Y estudiando pues la palabra de Dios para hoy, pues verdaderamente me doy cuenta lo que Pablo pensaba o decía, que inescrutables son sus caminos, que son muy profundos. La sabiduría de Dios es tan profunda que nunca lo llegaremos a comprender. Porque entre más estudiamos, más nos damos cuenta que no sabemos. Me acuerdo cuando una vez trabajaba yo en un campo de golf y luego el manager me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, si quieres aumento, dijo, ve a la escuela para que aprendas inglés. Pues no aprendí mucho, pero aprendí poquito. Cuando llegué a la escuela, me di cuenta que no sabía nada. Yo pensaba que sabía algunas frases, algunas palabras, pero las que yo sabía, todas eran incorrectas. Y cuando estudiamos la Biblia, así nos pasa, que entre más nosotros la estudiamos, más sabemos o más nos damos cuenta de que la grandeza de Dios es incomprensible, es incalculable, no lo podemos medir. Entonces, hace 8 días empezamos a hablar acerca de la doctrina de la Trinidad. Creemos en un Dios en 3 personas. Dijimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas, pero que es un solo Dios. Amén. Y hablamos acerca de por qué es que decimos que nosotros creemos en un solo Dios y son 3 personas, ¿verdad? Entonces dijimos que Jesús mismo dijo que nos mandó a predicar y a bautizar en el nombre, no en nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vimos también que en el 3er siglo después de Cristo se levantaron por lo menos 2 corrientes o 2 enseñanzas, 2 doctrinas que querían apartar a los cristianos de la verdad. Siempre el enemigo de nuestras almas, de nuestras vidas, siempre desde el principio quiso saber o pensar, o nos hizo pensar que no conocemos bien a Dios y que Dios nos ha mentido. Porque digo, con que Dios dijo, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que el enemigo de nuestras almas siempre ha estado queriendo, ¿verdad?, distorsionar nuestro entendimiento o lo que Dios enseña. Y hablamos acerca del arrianismo, ¿quién se acuerda? Y del sabelianismo. 2 enseñanzas que surgieron en el siglo III después de Cristo. Una enseñanza enseñaba que hay un solo Dios y nada más. Que ese Dios, el arrianismo, dijo que Dios creó a Jesús como un ser especial, un ser dotado de prácticamente de mucha sabiduría, el ser más inteligente del mundo, pero dice capaz de pecar.
Y luego también hubo otra enseñanza que se llamó el sabelianismo, y este hombre también en su enseñanza dijo que Dios, el verdadero Dios es Jesús, pero que en el Antiguo Testamento se presentaba como Padre, en el Nuevo Testamento o en la encarnación y en su muerte se presentaba como el Hijo, y en el día de Pentecostés como el Espíritu Santo. Por eso que le llamaron la doctrina del modalismo, porque según él, Dios se presentaba en modos, ¿sí? En diferentes ocasiones, en diferentes circunstancias, depende de la circunstancia, es como él se presentaba. Pero dijimos que todo eso era incorrecto a la luz de la palabra de Dios. Entonces, dijimos que íbamos a ver, hoy íbamos a empezar, bueno, fue la introducción de la doctrina de la Trinidad. Entonces dijimos que íbamos a dividir los temas en 5 temas. ¿Quién se acuerda del primero? La unidad de Dios. Y es lo que hoy vamos a ver, la unidad de Dios. Quería dar 2 puntos hoy, pero se me hace que es mucho la información para dar 2 puntos en una noche. Y vamos a tardarnos por lo menos unos 35 minutos. La segunda era la unidad de 3. El tercero, 3 personas en 1. La cuarta, la eternidad de la Trinidad. Y por último, la Trinidad y sus atributos. Entonces hoy vamos a empezar con la unidad 1 o el punto 1, la unidad de Dios. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Bueno, el Salmo 113. Capítulo 113, versículo 5 y 6. Cuando lo tengan, mis hermanos, por favor se ponen de pie. Y yo les voy a dar lectura una vez y la segunda vez ustedes, y luego oramos. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Ustedes. Otra vez, porque están perdidos. Salmo 113, 5 y 6. Solamente 2 versículos. Yo le doy lectura una vez y la segunda vez lo hacen ustedes, todos juntos. Salmo 113, 5 y 6. Dice: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Ahora ustedes. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Amén. Señor, te damos gracias una vez más en esta preciosa noche, por esta oportunidad tan hermosa que nos da de poder estar una vez más en tu casa, reconociendo, Padre Santo, que de ti viene la sabiduría, de ti viene la inteligencia, Dios bendito. Y tu palabra nos dice, Dios mío, que si alguno está falta de sabiduría, la pida a ti, el cual la darás en abundancia y sin reproche. En esta noche, Dios mío, estamos delante de tu presencia. Te pedimos que tú seas, Padre Santo, dándonos esa enseñanza, bendito Dios, que tu palabra, Dios mío, llegue a nuestros corazones, que tu presencia, Dios mío, que es tu Espíritu Santo en este lugar y en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos dé ese entendimiento, Padre mío, para poder entender tu palabra y asimismo atesorarla, guardarla en nuestro corazón, y en el tiempo preciso, adecuado, Padre Santo, allá afuera ponerla por obra, bendito Dios. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Pueden ocupar sus lugares, mis hermanos. Entonces, vemos la grandeza de Dios, ¿verdad? El salmista David escribía y hacía una pregunta, si se dieron cuenta, una pregunta desde empezando el versículo 5 y termina en el 6. Y él decía, ¿quién como Jehová? Como diciendo, es que no hay nadie como él. El profeta Miqueas también escribía y decía, ¿quién como Jehová? Dice que perdona el pecado del remanente de su heredad. O sea, no, ¿quién más como nuestro Dios que puede perdonar el pecado de su pueblo, de nosotros? O sea, ¿quién como Él? No hay nadie. En el mundo no hay ni siquiera, pues, un poco de Él. Por eso es que David se gozaba y decía, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Yo pienso que el salmista David se imaginaba a Dios sentado en su trono, así como dijimos hace rato, que corre las nubes, ¿verdad? Como si fueran cortinas de su casa. Se sentaba quizás en la ventana del cielo y dice que se asomaba para ver no solamente la tierra. Eso quiere decir que está por encima de los cielos. Dice que se humilla para ver los cielos y la tierra. Vemos la grandeza de Dios. Él se gozaba y decía, pues, no hay nadie que se pueda comparar a nuestro Dios. O sea, después de ser tan grande, tan poderoso, que solamente corre las cortinas del cielo y se humilla para ver los cielos y la tierra, todavía después de esa grandeza, todavía se compadece de nosotros, sus hijos. Porque dice que sabe que nosotros somos polvo. El nombre de Jehová es el único nombre para Dios. No hay otro nombre para Él. Él es el Dios grande, verdadero, de toda la creación. Él es el creador de todo lo que nosotros vemos. Entonces, el nombre de Jehová es el único Dios, el único nombre para Dios. Los israelitas o los hebreos no querían pronunciar ese nombre. Y empezaron a componer nombres para Dios. Como Adonai, que decíamos la otra vez. Que Adonai significa todo el poder, toda la divinidad. Es para Dios o es para el Señor. Y que significa Señor de señores. Es un Dios todopoderoso. En la traducción, como les decía, en la traducción, el nombre de Jehová es una traducción al español del nombre hebreo de Dios. Esta se escribía en 4 letras que corresponden a las consonantes de nuestro vocabulario, con la letra Y, H, W, H. Entonces, no sabemos cuál es la real pronunciación de este nombre. Pero para poder pronunciarlo, pues le tuvieron que agregar vocales para que dijera Yahweh o Jehová. Dice que él, Dios mismo, se lo afirmó o se dio a conocer con ese nombre a Moisés en el Éxodo, si lo quieren buscar, Éxodo 3, 13 y 15. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, decía Moisés, ¿qué les responderé? Y yo me imagino Moisés pensando en eso porque él se crió en Egipto, ¿verdad? Y él sabía que en Egipto tenía muchos dioses y cada dios tenía su nombre. Entonces se encontró con Dios y le dijo: pues si tú me estás mandando
a liberar a tu pueblo. Y cuando yo vaya y me preguntan, pues, ¿quién te envió y cómo se llama? Entonces en el versículo 14, respondió Dios a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pero ahí no terminó. Versículo 15 dijo, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordará, dice, por todos los siglos. ¿Con qué nombre? Jehová, en el capítulo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. Y ese es el nombre que Dios tiene para Él. Es único. Él es el incomparable. Por eso a veces cantamos los cantos que pues no hay nadie como Él. Él es incomparable, ¿verdad? Nadie se puede igualar a sus obras. Cuando pasaron los israelitas el Mar Rojo, empezaron a cantar y a decir, o a proclamar la grandeza de Dios. Cantaban y decían que grande es Jehová y digno de suprema alabanza, porque había derrotado a todos los dioses que habían en Egipto. Y ahorita vamos a ver. Entonces ¿cómo es Dios? Dijimos al principio que Dios se compone en 3 personas. Eso quiere decir que Él es tripersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas divinas. O sea que cada persona es Dios. No es un hombre, no es una persona menor que Jehová. No es una persona menor que Jesús o que Espíritu Santo, sino que todos son iguales. Poseen la misma divinidad, el mismo poder, y todo lo vamos a aprender, ¿verdad?, en las lecciones que siguen. Dios es autosuficiente, dice, no necesita que nadie lo autoabastezca, así como cuando nosotros pues estamos en la casa y vemos que nos falta cosas, ¿verdad?, leche, fruta, lo que sea. Entonces tenemos que ir y abastecernos de la tienda. Pues Dios no es así. Él mismo se autoabastece. No necesita de nadie, ni de nada. Recordemos que Él creó las cosas de la nada. Cuando no había nada, con solamente el poder de su palabra se hacían las cosas. Entonces Él es un Dios autosuficiente, pero también es un Dios autoexistente, que nadie le dio la vida, nadie le da la vida. Dije, Jesús dijo, yo pongo mi vida, pero también la vuelvo a tomar. Es un Dios autoexistente, que no necesita de nadie. Dios es todo suficiente también. Dios es autoexistente. Su vida está en sí mismo. Él siempre ha existido. El profeta Isaías 46 escribía y decía, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, dice, yo soy el primero, yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de Dios, fuera del Padre, fuera de Jehová Dios, no hay más. Decía él, yo soy el primero, yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Dios mismo ya desde la antigüedad, desde el principio, se había proclamado ser el único Dios.
había tomado ese título de Dios soberano, ¿sí? Que no dependía de nadie para ser Dios, para proclamar su gloria contra los débiles dioses falsos. Sí, porque habían personas o reyes que se proclamaban ser dioses, pero el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él es el verdadero Dios. Aunque otros se proclamen ser dioses, Él es el Dios sobre todas las cosas. Él es Señor de señores. Un ídolo, dice, nunca puede ser el primero, porque un ídolo necesita a alguien que lo mantenga. Y cuando vemos a veces personas que quizás en la ignorancia de no conocer a Jesús, de no conocer a Dios, caminan y van y cargan sus dioses para que se puedan mover. Nuestro Dios nos lleva a nosotros de su mano, de sus brazos. Nosotros necesitamos de Él, no Él de nosotros. Siempre hemos escuchado una frase que dice que nosotros o Dios, si nosotros, sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Entonces Jeremías decía: oíd palabra de Jehová. Jeremías 10, 2 al 7. Ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. Dijo: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones, dice, le teman. Porque las costumbres de los pueblos son, ¿qué dice? Vanidad. Y luego dice: porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Y luego dice: con plata y oro la adornan, con clavos y martillo la afirman para que no se mueva. Derecho están como palmera, y dice, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. El 6 es pues una expresión grandiosa. Dice: no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, dice, y grande es tu nombre en poderío. Por eso hace rato cantábamos y decíamos: tu nombre, dice, sobre todo nombre es. Cuando cantamos esos cantos debemos de cantarlo con alegría, con gozo, porque ciertamente Él es el nombre sobre todo nombre, no hay otro. Por eso Él decía aquí: no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande, dice, eres tú, y grande es tu nombre en poderío. Y luego dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos, dice, no hay semejante a ti. Dios es todopoderoso. Dijimos, Dios es autosuficiente, autoexistente, no necesita de nadie. Un ídolo nunca puede ser el postrero, porque pues se acaba, se deteriora. Pero Dios dice que es el principio, Él es el final. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No sé si ustedes han visto la película de Daniel. Hay una escena muy interesante. Cuando el rey Nabucodonosor como se proclama rey sobre todo, dice que Dios lo humilló y lo mandó, dice, que allá en el campo, así como las bestias del campo, a comer hierba, hasta que reconoció el señorío de Dios. Cuando él reconoció el poder de Dios, dice que le fue devuelto la razón. Y cuando le fue devuelto la razón, bueno, en la película actúan de esta forma, y dice así:
Cuando el rey está proclamando la grandeza de Dios, que no hay nadie como Él, el sacerdote que está ahí a su lado se queda pues atónito, ¿verdad? Quizás con temor a las palabras que el rey estaba pronunciando, porque eran palabras de grandeza, exaltando al único Dios. Y dice, cuando el rey habla del Altísimo, dice, ¿se refiere al Dios de los hebreos? Pregunta el sacerdote. Y el rey responde, sí, el soberano del cielo. Dice, porque me di cuenta, dice, que hay verdad en sus obras, juicio en sus caminos, dice, y poder en su voluntad. Y luego el sacerdote contesta y dice, debo entender que coloca al Dios de los hebreos por encima de nuestros dioses. Como que está diciendo, pues, tú estás hablando de una manera que nuestros dioses se están quedando pequeños al Dios que tú estás proclamando, al Dios de los hebreos. Y el rey dice, claro que no, de ninguna manera. Y luego digo, porque no podría hacer eso aunque quisiera. Dice, Él no está por encima de ningún Dios. Porque dice, Él es el único Dios. ¿Sí? Es una película muy interesante. Si ustedes lo quieren ver, pues nomás lo buscan en YouTube y ahí está. Se llama Daniel, o el libro de Daniel. Este hombre proclamaba la grandeza de Dios, el soberano del cielo y de la tierra. Dice que en su voluntad está el poder. Dice que Él pone y quita reyes. Entonces, la unidad de Dios fue revelada a Israel en distintos momentos y en diferentes maneras. Por ejemplo, los 10 mandamientos empiezan con una declaración en el Éxodo 22 y 3. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él le decía al pueblo de Israel, yo soy Jehová tu Dios. Y luego le dice, yo soy Jehová tu Dios, yo te saqué de la tierra de esclavitud, de la tierra donde pues prácticamente no comías y no trabajabas, porque eran esclavos. En el mundo antiguo, incluyendo Egipto, los hombres adoraban a muchos dioses. Recordemos que Israel vivió por 400 años en ese lugar. Quizás se habían acostumbrado a la adoración de sus dioses, de sus ídolos. Por eso cuando los llama y les da los 10 mandamientos, le dice, yo soy Jehová tu Dios. Y luego le dice, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En el 3 le dice, no te harás dioses, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el 4 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios estaba dándose a conocer a su pueblo como el único soberano, como el único Dios, y que no permitía que hubiera alguien que tomara su lugar. Por eso es que Dios rechazó la idolatría. ¿Sí? Entonces, estas primeras palabras, Dios le recordó y le enseña a Israel hechos o principios esenciales acerca de quién es Él, acerca de su naturaleza, de su grandeza. Dios está por encima de todo. No es simplemente la personificación del fuego, o del viento, o el sol, o el cielo, o cualquier otra cosa creada. Dios es personal, se relaciona y se comunica con el hombre de una manera comprensible. No me acuerdo qué profeta hablaba y decía, Dios ha mandado
a profetas para que nos hablen en nuestro idioma, para que entendamos lo que Dios está diciendo. Creo que es uno de los profetas menores, no recuerdo ahorita cuál es. Creo que es Oseas. Dice que nos ha hablado con nuestras palabras para que podamos entender quién es. No se ha escondido, no se ha pues creado la tierra y luego se fue, no. Él nos creó y se da a conocer a través de la creación, hemos aprendido, a través de la historia, a través de los profetas, de los salmos. En los salmos encontramos muchas expresiones de grandeza de Dios. Entonces se ha dado a conocer, a su pueblo, a nosotros. Entonces, debido a eso, dice que Él pedía a su pueblo adoración solamente para Él. Y luego cuando Él estaba entonces Dios prohibió la idolatría. El segundo mandamiento dice, también enseña que Dios es único y especial. No tolerará que se adore a ningún objeto construido por el hombre, porque solo Él es Dios. Dice que Él rechazó el politeísmo, que se puede ver en todo el Antiguo Testamento. Politeísmo es una palabra griega compuesta en dos palabras. Dice aquí polis, es muchos, y teos, que es Dios. Politeísmo. Y quiere decir que es la creencia en varios dioses o seres divinos. Entonces nosotros no somos politeístas, aunque muchos piensan que somos, porque decimos creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, como Dios. Creemos en un solo Dios, y eso quiere decir que somos monoteístas. Creemos en un solo Dios, en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces debemos de señalar que a lo largo de todo el Antiguo Testamento se asume claramente que hay un solo Dios, de Abraham, Isaac, Jacob, y no muchos. En Deuteronomio 6, del 1 al 9, cuando Israel ya había salido de la tierra prometida, de Egipto, dicen que estaban en los campos de Moab, o en los montes de Moab, antes de pasar el río Jordán, para conquistar la tierra de Jericó. Ahí es donde se escribió el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa que la ley dada por segunda vez. Esta ley se le estaba dando a los hijos de Israel, a los que habían nacido por el camino, que no habían salido de Egipto, pero durante el transcurso del camino ellos habían nacido en ese lugar. Entonces dijo: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra
que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El cuarto, si lo tienen ahí ustedes. Oye Israel, Jehová dice nuestro Dios, Jehová uno es. Esa era una oración que los israelitas debían de enseñar a sus hijos, a repetirlo todos los días, para que aprendieran que el Dios que los había sacado de Egipto es Jehová y que no hay otro como Él. Por eso decían, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso es que muchas veces los hebreos no aceptaban o no querían creer en una Trinidad, porque se acostumbraron a escuchar la palabra Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero todo este tema lo vamos a ir desarrollando durante los 4 temas siguientes, para entenderlo bien. Entonces dice que Él les dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y se llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la verdad esencial acerca de Dios. Siendo uno, no puede ser representado por imágenes contradictorias, ya sea que Jehová nuestro Dios. Jehová dice uno es. Los dioses de los egipcios, los dioses de los pueblos, por ejemplo de Moab, donde habían pasado, ellos tenían dioses o deidades que adoraban a Baal. No podían comparar con la grandeza de Dios. La segunda gran verdad de Dios quiere que aprenda y enseñe al pueblo de Israel. Es un mandamiento basado en ese carácter especial. La segunda gran verdad que Dios quiere que aprenda y enseñe al pueblo de Israel es un mandamiento basado en su carácter especial. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Saber quién es Dios nos permite actuar hacia Él correctamente y le damos lo que corresponde. Cuando conocemos a Dios, tenemos ese temor de darle lo mejor. Cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta que lo mejor que nosotros podamos hacer es para Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros como cristianos debemos de presentarnos delante de Dios como sacrificio, dice, vivo, agradable. O sea, presentar nuestros miembros, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, dice, agradable, que es vuestro culto racional. O sea, que serían, cuando conocemos la grandeza de Dios, lo menos que podemos hacer es servirle y dar nuestros miembros, nuestro ser, para la gloria de su nombre. Por eso aquí dice que saber quién es Dios nos permite actuar hacia Él correctamente y corresponderle, ¿verdad?, con ese amor que Él tiene para con nosotros. Dios es claramente un Dios único, impidiendo la posibilidad de que ninguno de los dioses de los pueblos vecinos pueda ser real y por tanto merezca ser servido y adorado, solamente Él. Hay muchos pasajes que podemos buscar en el Antiguo Testamento, pero ya es muy tarde. En el Antiguo Testamento vamos a pasar. Santiago escribía y decía, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. O sea, nosotros creemos que Dios es uno, bien hacemos. Pero lo único es que no solamente basta con creer que Dios es uno, sino aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Porque Santiago decía, ¿ustedes creen que Dios es uno? Dice, bien hacen.
pero también los demonios creen y tiemblan a la grandeza, al poderío de nuestro Dios, pero no son salvos, porque lo han rechazado como Dios, aunque saben de la grandeza de Dios, aunque saben que Él es el único Dios a quien se debe reverenciar o adorar. Saber que Dios es uno no es suficiente. Saber que Dios es uno y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, confesando nuestros pecados, nos da la salvación. Pablo escribía en 1 Corintios 8, 4 y 6, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, dice, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Pablo estaba diciendo aquí que mucha gente sacrificaba a los ídolos. Pero dice, nosotros sabemos que un ídolo nada es. Aprendimos hace rato que los ídolos los tienen que llevar, los tienen que cargar. No tienen poder para hacer mal ni para hacer bien. Cuando Elías dice que reunió a los 450 hombres de Baal, los sacerdotes, y les dijo que el que haga descender fuego del cielo, ese sea Dios. Dice que estuvieron desde la mañana hasta la tarde, dice, gritando y cortándose, haciendo sacrificios delante de su Dios. Dice que no hubo Dios, no hubo voz que respondiera. Pero cuando Elías dice que hizo el altar y preparó el altar y puso la leña y todo lo demás, dice que él alzó la voz al cielo y dijo que ahora este pueblo sepa que tú eres Dios y que descienda fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo. Yo creo que Pablo se estaba acordando de estos pasajes y decía, un ídolo nada es. Solo hay un Dios. No hay nadie más que Dios. Dice, para nosotros, sin embargo, dice, hay un solo Dios, el Padre, del cual, dice, proceden todas, incluye todo. Y nosotros también somos para Él. Entonces, 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aunque aparentemente en estos versículos parecen hacer una distinción entre Jesús y el Dios único, el Padre, la idea básica de la frase anterior es que solo Dios es el Dios verdadero. La idea principal de la última frase es que solo hay un Dios y que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Toda evidencia por sí sola nos conduce, sin duda, a una creencia monoteísta. ¿Dijimos? ¿Qué quiere decir monoteísta? Un solo Dios. Un solo Dios. El fracaso de obedecer estos mandamientos se llama idolatría. Cuando nosotros no adoramos al único Dios verdadero, o cuando fracasamos en hacer lo que Dios nos pide, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, cometemos idolatría. 1 Corintios 10, 14 dice, por tanto, amados míos, escribiendo Pablo, huid de la idolatría. Las vidas marcadas por la idolatría habitual no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos, dice, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni ávaros, ni los borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios. Entonces, habiendo entendido que Dios es único, que no hay otro Dios semejante a Él, que no hay otro Dios más grande que Él, nuestra reacción quizás debería ser natural, es adorar al único y sabio Dios, al que es por los siglos de los siglos, ¿sí? Al que es todopoderoso. Por eso el salmista David en su Salmo 113 decía: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, dice, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, dice, sea alabado el nombre de Jehová. Excede sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Y luego le viene la pregunta con que empezamos: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Por último, si nosotros hemos creído y conocido al único Dios verdadero, al único que puede rescatarnos de la muerte y darnos vida, voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar con este último pasaje. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado al remanente de su heredad? Nosotros hemos pecado delante de Dios al ignorar quizás muchas veces de la grandeza de Dios. Dice: y olvida el pecado remanente de su heredad. Dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Ese Dios único y verdadero está esperando que nosotros vengamos a Él, que lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres en la cual nosotros podamos ser salvos, no solamente en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche por esta grande oportunidad que nos diste de poder estar en tu casa, para aprender, Dios mío, de tu grandeza, de tu poderío, Padre Santo, de que no hay nadie como tú, que solamente tú eres el único Dios verdadero y que no hay nadie más fuera de ti. Te pedimos, Padre Santo, que tú seas con nosotros en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, que podamos, Padre Santo, tener esa valentía, ese valor, Padre mío, de proclamar, Dios mío, tu verdad, tu palabra. Bendito Dios sea que tu palabra nos dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles en todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos toda gloria, te honramos y te bendecimos en esta noche. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y